De regreso, hechos y opiniones. Miren, hemos visto en estos días el final del título 42. ¿Qué es o fue el título 42? Es una instancia de la ley migratoria a la que echó mano el expresidente Donald Trump a raíz de la salida masiva desde Centroamérica, todo subiendo hacia arriba hacia el norte, llegando hacia la frontera sur de Estados Unidos, a propósito de del COVID-19, de la COVID-19, se echó manos al título 42 que permitía al Departamento de Inmigración movilizar, deportar, no recibir a ninguna persona en la frontera, en este caso la frontera sur, pero en cualquiera de las fronteras, norte o sur, arguyendo el asunto de la salud pública. En ese momento, de alguna manera, todo el mundo como que lo entendió, porque bueno, estaba en una situación severa de salud pública con la pandemia, y el riesgo del contagio estaba ahí, era real. Sin embargo, las Cortes decidieron que había que ponerle fin a este título 42 y el 11 de mayo del 2023, bueno, llegó a su fin el título 42. Sin embargo, pienso que nos hemos quedado en lo muy obvio y no hemos ido más allá de las narices nuestras. ¿Qué ha podido provocar que de manera masiva hermanos de Sudamérica y el Caribe, el Caribe y algunos países de Sudamérica hayan decidido venir de manera masiva hacia Estados Unidos? Normalmente, hasta hace poco, lo correcto era intentar cruzar la frontera sin ser detenido por migración, era, digamos, el éxito. Ahora es cruzar la frontera y entregarse a los agentes migratorios en la frontera para iniciar un proceso de asilo. Y yo reflexionaba en torno a todo este cuadro y me preguntaba, ¿acaso olvidamos la guerra de los 80 en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua? De alguna manera Honduras, que estuvo involucrada porque tenía bases militares, y desde Honduras los militares o los grupos, digamos los contra nicaragüenses, por ejemplo, o los militares norteamericanos y de otros países, en este caso de Centroamérica, se entrenaban en Honduras para ir a la contrainsurgencia en El Salvador o Guatemala, por ejemplo. Olvidamos que todo ese periodo terrible de guerra de Centroamérica, excepto Costa Rica, los otros países de Centroamérica, una guerra férrea, casi total, involucrados uno en guerra en caliente y otro de manera colateral, pero también en guerra con Honduras, nos ha traído estas consecuencias. ¿Acaso olvidamos eso? ¿Acaso lo que provocó esa guerra en Centroamérica y que se suponía que al superar la guerra quedarían resueltos los problemas de los hermanos centroamericanos? ¿Acaso olvidamos esas promesas y quienes se comprometieron a dejar resuelto el problema de Centroamérica después de la guerra? ¿Acaso olvidamos que el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado invertían sumas multimillonarias en El Salvador, Guatemala, Honduras, para sostener una guerra criminal que acabó con esos países? ¿Acaso el hecho de que se haya desmontado en términos prácticos, producto de toda esta violencia, los procesos productivos en los países envueltos, no ha provocado que el campesinado y los sectores populares de Centroamérica estén desesperados porque entienden que ya no pueden vivir en sus países, pero además que el nivel de delincuencia producto de las maras y las pandillas no les permita tener sosiego y tengan la necesidad de desplazarse hacia donde creen que está
el pan y la miel, o sea, hacia la tierra prometida, que sería en este caso Estados Unidos. No podemos dejar de ver el fondo del problema, lo que ha generado una crisis severa y un desplazamiento masivo de seres humanos desesperados por encontrar comida y techo, pan para sus hijos, pan para su familia, vivir relativamente en paz, creyendo que huyendo hacia el norte podrán encontrar esa tranquilidad. Hay un portal importante que se llama migrationpolicy.org y ahora el hermano Guillermo Suárez nos va a dar una mano con un cuadro, bueno, lo ha estado haciendo todo este comentario, respecto a cómo ha estado moviéndose desde los años 80 la migración hasta el 2021, la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Desde 1980 en promedio, ¿cuántos migrantes de Centroamérica llegaron? 384,000. Al 2021, que según este cuadro de immigrationpolicy.org, en el 2021 llegaron 3.820.000 migrantes. Es para que tengamos una idea de la crisis humanitaria que se ha generado en esta región. Y la salida que el Departamento de Estado y otras instancias del gobierno norteamericano están buscando a esta crisis es crear centros regionales de procesamiento en América Latina. Centros regionales de procesamiento en América Latina que pretenda que los que aspiran a llegar con asilo a Estados Unidos pueden aplicar directamente en los países donde se establezcan estos centros y así no tener que hacer todo el tránsito hacia Estados Unidos. Eso implicaría que habrían centros posiblemente en Guatemala, tal vez en El Salvador. Todavía no tengo claro los países en los que se establecerán estos centros, pero la idea es evitar la congestión en la frontera. Ahora bien, el problema de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, se resuelve simplemente con crear centros para evitarse el embotellamiento que hay hoy en la frontera. Se pretende que podían entrar a partir de la eliminación del título 42, se presume que podrían entrar entre 5 y 6,000 personas por día en la frontera. Crear los centros regionales de procesamiento ¿va a limitar esta entrada? Creo que no. El problema es de fondo. El problema está en que se reviertan las políticas públicas que en Centroamérica y el Caribe han llevado a la desesperanza a estas poblaciones. Insistimos que el mal no está en la sábana. Con lavar la sábana no se quita la fiebre. El problema es de fondo. El problema está en que la gente no tiene esperanza. ¿Y realmente hay esperanza en Estados Unidos para estos trabajadores? Realmente la gente que vivimos aquí, podemos decir que tenemos esperanza de que tenemos una vida tan digna como imaginábamos antes de venir. Todo eso hay que evaluarlo, todo eso hay que meditarlo. Esta salida de los centros regionales de procesamiento puede ser un calmante frente a la crisis que tiene Estados Unidos en la frontera, pero no aborda el mal de fondo. La vicepresidenta Kamala Harris visitó Centroamérica promoviendo unos planes de desarrollo que intentan generar empleo de calidad y que Centroamérica genere suficientes alimentos y condiciones de vida como para que los centroamericanos no tengan necesidad de salir desde allá. ¿Qué pasó con esas políticas públicas que fue a promover la vicepresidenta Kamala Harris? Se han llevado a cabo, se están ejecutando. Sabemos que esos resultados no son de hoy para mañana, que son resultados a largo plazo. Claro que eso es cierto, pero hay que empezar a ver resultados. No solamente para Centroamérica, en el Caribe, mis hermanos en República Dominicana, los hermanos haitianos están en situación desesperante. Los dominicanos conocemos la famosa vuelta por México, que implicaba llegar a Panamá o a Guatemala y de ahí subir hacia México, o por el Darién, una situación dolorosísima, y se han perdido familias, y mucha gente que entró
por estas vías están siendo regresadas a República Dominicana y a los países de los cuales vinieron. Lo que indica que esta no es la vía. Sin embargo, de que lo digamos en hechos y opiniones, ¿va a detener el proceso? Claro que no. El problema es de fondo. El problema está en qué políticas públicas implementan los gobiernos nuestros y estimula el gobierno dominicano para que esas cosas cambien. Sobre la ley de la Florida, la semana próxima la vamos a tocar en detalle, porque usted se merece oír de voz nuestra dónde puede llegar el fascismo en un país como Estados Unidos. Muchas gracias. Hechos y opiniones llega a su fin por el día de hoy. La semana próxima habrá mucho más.